Atención, Pato, que le ¡guapo! Mira, no llegó Marta. Qué bonito, a mí no me dio los ¿Cómo que no? Celoso, que eres un celoso. Marta quedó atrás. Temos unha foto por aquí todos. Alicia, ti vas a recoller o premio, non? Non sei se vos recoller se vos. Mirade para aquí. No apartado de innovación en Ancara, colaboramos para a Asociación Cultural Arena, con la puesta en marcha do Festival de Cans desde o ano 2003. Nunca tanto pensábamos que pudésemos chegar a donde chegamos. Xa saben de onde vimos, de Cans, xa saben o que somos, modernos. Sabedes que a televisión americana confundiron cans de Porriño con cans... Cans con canes. Sí, exacto. Que vos parece? Unha desconcordia que tuveron un pequeno despiste. A anécdota do día chegou da man da CNN. A canle estadounidense de televisión confundiu o can francés co cans parroquia do Concello Pontevedrés de Porriño. Una confusió d'aquelles que passaran a la història. Dèiem Cans, França, situat amb un mapa al darrere de la presentadora al nord-oest d'Espanya, és a dir, a Galícia. Cans, a Porriño, però tal com sona, Cans, C-A-N-S. Me habían hablado mucho amigos que han estado por aquí en otras ediciones, mucha gente, ¿no? Luis Tosar, Celso Bugallo. Son deses que te han pasado por aí, non? Por la autoestrada e saber que aquí que había un misterio, un mundo especial. Es una especie de Galicia del futuro, ¿no? Una Galicia mestiza. Lo que pasa es que, bueno, esto habría que investigarlo, ¿no? Una cosa es imaginarlo y otra cosa es ir allí. Bueno, arrancamos. Subides. Oficial supera o tema do chimpín. Eso é, vamos, que a cabeza das persoas que temos aquí é unha cabeza que de verdade que é unha xoia para a humanidade. A cabeza dun par. Bueno, o chimpín é algo fabuloso. Eu, cando era pequeno, levaba meu pai para ir buscar leña ao monte. Iba cajándome meu pai, vamos, e meus familiares todos de meu pai. ¿Para qué cojones queremos leña, papá? Aquí hay mucho ingeniero, ¿eh? Tírala para abajo. Hay mucho ingeniero. Cans es una locura. ¿Qué pasa con el jurado que falta? Viene ahora. Esto es un dios. Tío, si el horario que me mandaron. No jodas. Bueno, pues con las 6:30 llegó de puta madre. Sube, baja, vete para allí, va para allí, va y no sé qué, no sé cuánto, y Pato toleándome la cabeza. Te pegas él como una garrapata, ¿vale? Es que ahora estoy ocupado aquí en una reunión del jurado, ¿vale? Ya, urgente, que el pato ya se sube por las paredes. ¿Cuántos somos? Durante el festival, los días... Sí, igual 100 personas, digamos a ser. Que non me deixan nin respirar. Non me estarei falando, pois. Eu estou todo o día cos convidados, como con eles, bebo con eles, e si podo me acosto con eles. No, eso non. Bien, yo estoy aquí para tocar las pelotas y como estoy para tocar las pelotas, después debate, primero tu opinión. Las deliberaciones del jurado se resuelven mucho más rápidamente con Estrella de Galicia. Inequívocamente tomaremos la decisión equivocada. No me sobes la cerveza, jodido. Tive a sorte de estar en muchísimos festivais no mundo e recomendo a todo produtor que este precio que escolla o Festival de Cannes para as preestreas mundiais porque este é o mellor público do mundo. Mejor que me vaya, ¿no? Sí. Suerte.
que o cine galego teña digamos, a pegada que pode ter aquí, non? Eu hoxe o vi, o sea, é dicir, unha película como a que vimos agora, ou das 8 comidas de antes, a sala chea, non sei, me parece moi interesante. Por lo menos o que toca a gaita, como Carlos Núñez, anda por aí. Yo creo que todos los gallegos siempre vivimos un poco con esa incertidumbre, ¿no? De que qué se esconde en Brasil, qué hay en Brasil de nosotros, por qué se parece tanto el brasileiro al galego. Trabajar con un gaitero es muy difícil, la verdad. Además es lo típico que dice, bueno, esto no lo ponemos, Carlos, porque esto no le interesa ni Dios, esto es muy importante. La gaita fue el primer instrumento de Brasil, el primer instrumento que escucharon los indios de fuera. Fue la gaita. Mira, acabamos de perder 2 espectadores que ya no han aguantado más el documental y se han ido. Muy bien, no apuntadita, estás apuntada. La verdad es que Rubén ha tenido muchísima paciencia, porque es que no, sin él este documental hubiese sido un coñazo, o sea, de todas formas, lo increíble es que queríamos hacer un producto cultural y la gente se lo pasa pipa viéndolo, o sea. De maravilla. Unha maravilla, só que íbamos con ganas de que nos cantara a canción. Non tocou a canción que nos esperábamos que tocara. Estuvo moi ben, unha maravilla. Imos ver o documental de Escuchando al Juez Garzón, amanece inédito, creo que un saiba, por lo menos a os cines non chegou. Temos con nós aquí a Manuel Rivas. O cinema sempre ten que ser un espazo erótico, non? Estamos realmente ante espazos da melancolía e da liberdade. Condenado no está, pero se siente derrotado. No, mis principios, en mis convicciones, en lo que yo siento que es la justicia, en mi defensa, por lo que creo que es justo, en la aplicación de la ley y de las víctimas, no me van a derrotar jamás. Este festival ten tamén, entre outras características, a xuventude, non? A xuventude da xente que presenta as súas obras e tamén dos asistentes e dos espectadores. Era un tráiler, non? Era un avance do que vai ser a película, pero sí, parece que gustou. Nacional Sexta es la vuelta a la carretera de mi infancia, que es una de esas carreteras que ha quedado abandonada. Que me parecía un pouco a Fernando León. Pero bueno, eu teño menos canas que él. Sempre é difícil ser xurado, pero nesta ocasión máis. Bueno, estivemos isto de andar ás hostias, pero... O feito de que sexa preselección para os Goya é moi atractivo para os directores. Estoy haciendo callejeros. E un cando ven a Cannes xa ven preparado para todo, é como un fotocol. Cannes enteiro é un fotocol. Entón, tan pronto vai ser un chimpín. Espérate. ¡Hombre, Marco! Hola. Pero, ¿se puede saludar? La gallega, ¿podemos sacar una foto contigo? ¡Ah, va, foto! O dedo. Preguntábanme, ti de que parte eras de Galicia? Si é un sitio que chámase Cannes, non me dice nada. Y ahora, sin embargo, penso que sí, que é conocido. Paseo por las casas y veo enormes mesas puestas para comer, que lo toman como una fiesta, que invitan a familiares, amigos. Prueba de sonido express.
por todas partes cuerpos felices. El mío llevo cubierto de cicatrices que la vida ha dejado como de broma. Por divertirse a veces me deja en coma. De todo un poco, ¿qué les vas a decir? Sí. O que me destes está todo estudiado. ¿Quieres un jalopín? Aquí están Juan, Serafín, Susana Soté, la directora, Mequín, todos os heróis locais. Contoulle a todo o mundo que foi a Roma a facer unha película dándose importancia. No, iso nada. El díxolle, que sepa usted que eu agora son actor. Para min foi o mellorciño que pude facer. Nunca fiz unha cousa semejante. Serafín foi aquí o noso sacristán e enterrador e acabou de actor en Cannes. Sí. E que había feito películas. Foi unha cosa deliciosa que pasamos moi ben. Buenas comidas y buenas dormidas. Muy bien. Por esta zona pasan los peregrinos. Nosotros somos los romeros que vamos a Roma. Yo no digo que no hay un Dios y que... Hay un Dios que nos domina. Os propios paisanos forman parte básica do festival e iso fai moi distinto e moi bonito de vivilo. Todas cadosas son... Bien, eu teño que dar as gracias aos organizadores deste programa e tamén quixera felicitalos polo labor que están facendo. Non cabe dúda que dalle moito traballo, pero Cans todo merece. Porque Cans é un pueblo pequeniño, pero que faz grandes cousas. Un aplauso para ele. En Cans confluen público, profesionais, xente que aspira a ser profesional. O sea, é un sitio maravilloso. Carlos Miguel Hermídez, Tomás Porteiro, Alfredo Pérez y somos Insistesi. Nos contaron las mentiras en honor a la verdad, para que no nos diéramos cuenta. Hay quien prefiere no ver nada y es que la verdad, contar miradas tristes no interesa. A ver, Mucha, conte-nos, está desexando que chegue o festival? Sí, é que é moi bonito, Miren de persona. Mira, unha pasada. Que andan por toda a parroquia, os famosos. Como foi para ti que che dira o premio? Pois bonito, divertido. Foi chegar e un mogollón de xente, festa como... Gracias, Cans! E despois o que me encantou foi isto do Camiño das Estrelas. Que me fixo moita gracia, moi bonito. Que as pezuñitas aí. Well, did you ever wake up with that blues in your mind? Well, did you ever wake up with that blues in your mind? You just get all of it, love to keep on flying. Ponte las gafas. Bueno, este es Alberto Núñez Feijóo. Bueno, soy Alberto Núñez Feijóo, por favor, que no salga de aquí. Bueno, estoy hablando así castellano por un tema de que... Porque el gallego no se te... Y porque se le agrede mucho al castellano. No se te da nada. Dejas hablar, o sea, no sé si... Y nada, que lo pasábamos... Lo pasábamos de puta madre. O Festival de Cans é maravilloso. Isto é o bo que ten, que podes encontrarte a Alberto Núñez Feijóo, podes tomar unhas copas con él, te habla castellano en tiempos compuestos.
y te lo habla perfectamente. Te puede decir cuánto tiempo hacía que no te viera. No me perdés una, ¿eh? No. Me han pedido que traiga unas piezas inéditas que no se hayan visto mucho, ¿sí? Unos pequeños cortos, cosas relacionadas con música, sobre todo con músicos, como videoclips muy domésticos, de alguna grabación con Manu Chao, de cuando hizo la música para princesas. Me llaman calle, me llaman calle. Hay muy buen ambiente, que es muy relajado por un lado, y por otro lado que también las proyecciones son muy vivas, que va mucha gente a verlas, que luego los debates son muy interesantes, ¿no? Con mucha mezcla de gente, de públicos también, ¿no? Primero que me interesó del guión es que todo es más discutible, ¿no? O sea, que la materia prima con la que trabajas no es como pasa a veces con la dirección. La materia prima tiene mucho más que ver con las personas, con el retrato, ¿no? Con contar lo que somos, ¿no? Como personas, con los enamoramientos, con los odios, con las venganzas, con qué nos mueve, ¿no? Que un tipo de coloquio tan familiar, tan cercano, donde pode surdir preguntas tan distintas, desde profesionais hasta un veciño ou calquera historia, que adquire unha dimensión emotiva enorme. Un poco así, con un estrés y tal, pero bueno, esto parece que es normal en el mundo del cine, ¿no? Las estrellas, María Pujante, que se la dieron ayer por la noche, estuvimos aquí, y ahora Fernando. Aquí se mistura o que é a técnica, os avances na audiovisual co agro, coa terra. Que cousa máis bonita esa, impresionante, é como un documental de National Geographic. Está digno de ser colgado no galpón friki, que friki é abondo. Nunca na miña vida profesional, vaya como vaya, terei un reconocimiento como este. E cheguei onde quería chegar. Son un fillo de Camps! Sei que hai un tolo moi dentro de min, doléame sempre. O levo a rastras os días, as noites, el nunca obedece. Mellor será deixalo que quede. Estribillo. Non
ver que a xente o pasa ben e que repite, para nós eu penso que é moi reconfortante, non? Porque isto é bonito, isto, gracias a isto, Cans vai para arriba. Non quero perderte. Ne me quitte pas, je t'inventerai. El domingo pasado estaba en Cannes, Francia, y ahora estoy en Cannes, Galicia. Mucho mejor aquí, por supuesto. Outro é unha colección de pijos. Sobre de tontería, sobre de moito glamour. A naturalidade que ten Cannes. É verdad, porque podes vir con chirucas e non pasa nada. Alá como vas ir con chirucas? É familiar, pero cada vez medra máis a familia. Sí, tenéis muy buenos embajadores en el festival y yo muchos amigos gallegos, o sea que... Sempre que poida vir e falar de esto para que veña a xente, falaré toda a vida. Que al final tiene muchísima repercusión, ¿no? Que todo el mundo conoce Cannes. I am amazed at how many people are here and how important the festival is. Allí solo hay escotes y gente cachas y tal, y aquí hay pues personas, ¿no? Claro, me siento como que está na casa e ese é o éxito da xente que vive aquí todo o ano. Y comieron en nuestra casa, comieron bien. Digo yo, si le gustaría. ¿Le gustó la comida? Ah, sí, mucho. Como siempre, en España. Por suerte hay otros Cannes, pero Cannes como Cannes es uno de Al final todos los vecinos que estuvieron a su lado. Boas noites, Cannes. Qué bonito es todo esto.